¿verdad? Primer libro de Timoteo, capítulo 1, verso 17. Primer libro de Timoteo, capítulo 1, verso 17. Amén. Y luego leemos en Judas, capítulo 1, verso 25. Amén. Gloria a Dios. ¿Han encontrado todos? Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: por tanto, al Rey de los siglos, leámoslo todos, por favor. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Señor. Y leamos todos el verso 25 de Judas. Judas. ¿Sí? Todos. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse, hermanos, tengan la bondad. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a meditar en la palabra de Dios en esta mañana, hermanos, bajo un tema, y es al único Dios. Amén. Hace 8 días estábamos en nuestra convención y alguien me recuerda el título, el lema de nuestra convención: al único Dios. Amén. Gloria al Señor. Así que permítame esta mañana hablarle un poco más acerca de ello, hermanos, y creo que es muy importante que nosotros conozcamos más, porque ustedes ya conocen bastante. Conozcamos un poquito más del Dios que tenemos. Amén. Gloria al Señor. Hermanos, hablar de Dios y de quién realmente es Dios es algo admirable. Amén. Dios no es objeto de estudio, porque el hombre no puede estudiar a Dios. Lo único que podemos saber y conocemos de Dios es lo que Dios nos ha revelado. Así que lo que el mundo y los teólogos y quienes predicamos y enseñamos acerca de Dios tiene que ver porque Dios nos lo ha revelado. Amén. Porque Dios nos lo dejó en su palabra. Eso es lo que nos faculta para poder hablar de Dios. Amén. De hecho, la palabra de Dios nos dice en Juan capítulo 1, verso 18: a Dios, todos, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Quiere decir, hermano, que de Dios lo que podemos decir y hablar es porque Él mismo se dio a conocer a través de sus manifestaciones, amén, de sus teofanías, cuando hablaba con Israel, cuando habló con Moisés en la zarza, cuando habló con Jacob a través del varón que se le manifestó, cuando habló con Manoah y cuando habló con todos y cada uno de ellos. Dios se dio a conocer. Amén. Dios se dio a conocer cuando se manifestó en carne. Él se dio a conocer. Amén. Y es el pasaje que estamos leyendo: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Hermanos, creer en Dios y conocer de Dios, yo quiero que escuche esto despacio. La creencia en Dios determina el comportamiento. Y ahí está la importancia de tener una visión verdadera y correcta de Dios. Amén. Y escuche esto:
cuanto más altos sean nuestros pensamientos de Él, más exaltadas, santas y gloriosas serán nuestras vidas. Yo no sé si usted está de acuerdo con eso, pero a más claros sean sus pensamientos de Dios, su vida será más santa. Su relación con Dios será de mayor cuidado. A más una persona conozca quién es Dios, permítame decirle, hermano, su vida y su relación con Dios será una relación muy especial. ¿Sabe usted por qué está aquí esta mañana? ¿Sabe usted por qué su vida es diferente? ¿Sabe usted por qué su vida ha vivido todo un proceso? Porque usted ha logrado entender más quién es Dios, aleluya. Y a más usted y yo conozcamos de Dios, así mismo será nuestra vida, nuestra actitud y nuestro comportamiento para con Él. Así serán nuestras vidas. Amén. Así que, hermano, cuando alguien vive de cualquier manera, se puede decir que no conoce de Dios. Cuando alguien no se afana por Dios, es porque no sabe qué ha hecho Dios por él. Le conoce muy poco. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Digamos gloria a Dios. Hermanos, Dios, el Dios que conocemos, el Dios que predicamos, no es objeto de comparación. El único Dios no puede ser comparado con nada ni con nadie. Por eso el único Dios, amén, porque Él no puede ser comparado. Isaías 40, versos 25 y 26, Él nos lo está diciendo. ¿A qué pues me haréis semejante? ¿O qué imagen o a qué me compararéis? Dice quién. Así que el Señor nos pregunta, y se lo preguntó a Israel y nos lo pregunta a nosotros. ¿A qué ustedes piensan que me parezco? ¿Con quién ustedes creen que me pueden comparar? Lo que el Señor les está diciendo es que no soy objeto de comparación de nada ni de nadie. Gloria al nombre de Jesús. El verso siguiente dice, verso 26, todos. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio, aleluya. Es que este Dios, hermano, su grandeza, su poder, su sabiduría, su fuerza es incomparable. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Hermanos, cuando hablamos de que Dios es único, permítame decirle, no lo decimos nosotros porque querramos decirlo. Y yo quiero que usted comprenda algo, no lo decimos porque lo dice la iglesia pentecostal, tampoco. Lo decimos porque lo dijo Él mismo. Lo decimos porque lo dice su palabra. Amén. Él es el que dijo que Él es único y que no hay más. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Y vamos a mirar algunos aspectos esta mañana en los que Él es único. Amén. En los que Él es único y no hay cómo compararlo a nada ni a nadie. Amén. No hay quien se le asemeje, no hay quien lo iguale, no hay a quien podamos compararle. Qué bueno que usted y yo entendamos, Él es único en todo. Amén. Él es único y vamos a empezar con ello. Él es único numéricamente. Amén. Dios es único numéricamente. Hermanos, no es que nosotros creamos que Dios es único, es que Él nos lo enseñó. Amén. Por eso lo afirmamos. No es que a nosotros nos pareció decir que Dios es uno. No, es que la palabra de Dios lo dice de principio
hasta el final. En cada libro de la Biblia Dios nos está diciendo que Él es uno y no hay más. Amén. Alguien puede decir gloria a Dios. Nosotros lo que hacemos es predicarlo. Así que lo que nosotros hacemos es contar lo que dice la palabra de Dios. Cuando alguien le diga a usted, pero usted ¿por qué cree que es único y que no hay más? Dígale, porque así lo dice la Biblia. Amén. Y yo le decía a alguien alguna vez, si el Señor me dice a mí, desde el Génesis, versículo 1, capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 22 de Apocalipsis, me está diciendo que solo hay un Dios y no hay más, y me lo dice por toda la Biblia. Si yo en el camino, en algún libro de la Biblia me habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo le pregunto a usted, ¿son tres o es uno? Pero la Biblia me habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en el camino. Pero ya te digo desde el Génesis, capítulo 1, versículo 1, que solo hay un Dios, que no hay más, que Él creó todo lo que existe, y te lo dice por toda la Biblia. Hermano, si yo le digo a usted que de aquí a San Nicolás solo hay un lugar donde usted puede pararse a comer pollo, pero hay otros comederos, yo le dije solo hay uno donde puede comer pollo, los otros serán otra clase de comederos, pero no es el lugar que yo le dije solo hay uno. El Señor dijo solo hay un Dios. Amén. Hermano, si la Biblia me habla de manifestaciones de Dios, es que Dios se manifestó de diferente manera, pero la Biblia no dice que son dos o que son tres. Lo que pasa es que la gente le ha atribuido a las manifestaciones de Dios como si fuesen dioses separados. Y eso es muy diferente y es importante que nosotros podamos comprenderlo. La palabra de Dios dice que Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Gloria al nombre de Jesús. Digamos gloria a Dios. Hermanos, Génesis 1:1 está diciéndonos desde el primer versículo de la Biblia: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así que no habla de dioses, dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y yo quiero que usted entienda algo esta mañana, hermanos. La palabra Dios en la Biblia viene de una palabra hebrea que es Elohim. Y la palabra Elohim en hebreo es un plural. Por eso muchas personas dicen, si ve que son varios, la palabra Dios en hebreo es un plural. Pero hermanos, no es un plural de dioses. Es un plural de funciones, porque Dios cumple en Él diferentes funciones, pero no son diferentes dioses, porque ya la Biblia nos está diciendo desde el principio hasta el final que solo hay un único Dios, arriba en el cielo, abajo en la tierra, y no hay más. Aleluya, amén. Así que hermanos, Dios lo que sí es Él, es que Él puede cumplir diferentes funciones. Dios cumple diferentes actividades y la Biblia lo presenta como el Padre, como el Hijo, como el Espíritu Santo, pero también le entrega otra gran cantidad de títulos que la Biblia presenta de Dios. Pero escúcheme algo, pero no son dioses. No son varios dioses, Él es uno y no hay más. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Él nos recordó que Él era único y lo dijo desde el Génesis, nos lo reafirma en el libro de Éxodo, en los mandamientos. Nos está diciendo: yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad. Y Él está diciendo de los padres y los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y el Señor está diciendo: y yo soy fuerte, celoso, y no tendrás dioses ajenos delante de mí. Hermano,
Dios no quiere más dioses. Dios no quiere que alguien vaya a pensar o a creer que hay más dioses. Él es único y no hay más. Amén. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Nos lo dijo en el libro de Éxodo, en el capítulo 15, el versículo 11. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Hermano, es que no hay otro como nuestro Dios. Y yo no sé si usted en esta mañana lo entiende, pero no hay otro como nuestro Dios. Aleluya. Él es único numéricamente. Y es lo que nos dice la Biblia en todos y cada uno de los libros. Nos está hablando de ese Dios y de ese único Dios. Deuteronomio 4:35 nos está hablando y dice otra vez: ¿quién es Él? A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y que y no hay otro. Hermano, no hay otro fuera de Él. Es que eso no es que nos parezca a nosotros, es que la palabra de Dios lo reafirma. Y Dios quería que lo aprendiéramos. Hermano, en Deuteronomio el Señor, Israel ya estaba entrando camino a la tierra prometida y el Señor les estaba afirmando, porque la tierra de Canaán era tierra de dioses paganos, creían en diferentes deidades, así que el Señor quería que Israel lo comprendiese y se preocupó por que Moisés se lo enseñara a ellos y se los dejara claro y que ellos supiesen y entendiesen. ¿Qué debían entender? Verso 39 del mismo capítulo 4. Aprende pues hoy. Dios quería que Israel aprendiera, que lo pensara, que lo razonara. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. ¿Y qué, hermanos? ¿Alguien lo puede decir en esta mañana? Y no hay otro, no lo hay. Hermanos, en Aruba no lo hay. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. En el capítulo 6, el versículo 4. Hermanos, ese versículo es conocido como el Shema. Y es la confesión de fe de los judíos. Y Deuteronomio 6:4 está diciendo: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Dios quería que ellos aprendieran. En este versículo les está diciendo: escucha Israel, escúchalo, escúchalo. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amén. El capítulo 32, versículo 39, nos lo está diciendo y nos lo reafirma. Ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Amén. Hermano, no hay dioses con Él. Yo no sé si usted lo comprende en esta mañana. Es que no hay dioses con Él. Es que la gente dice, sí los ve que están separados. No. No hay dioses con Él. Eso lo dijo Él. Cuando la Biblia habla, cuando la Biblia le diga a usted, hermano, que Jesús está a la diestra del Padre, la Biblia le está mostrando las manifestaciones de Dios y lo que Él hizo, pero no le está mostrando otro Dios. El problema es que la gente piensa que se habla de dioses cuando se habla de manifestaciones, cuando Dios obró de diferentes maneras, pero hermano, no son dioses. El Señor lo dice, leámoslo todo: ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Todos, yo hago ¿qué? No lo hay. Hermano, no hay quien pueda librar de su mano. Él es Dios, aleluya. Él es Dios y no hay más. Él es el mismo una vez más, ayer, hoy
y por los siglos. Amén. El que Dios se haya manifestado, hermanos, de diferentes maneras, no son diferentes dioses. Él es Padre en la creación. Él es Hijo en la redención. Padre cuando creó todo lo que existe. Hijo cuando vino a este mundo a entregarse por nosotros. Amén. Y Él es Espíritu Santo en la regeneración de nosotros. El que está obrando en su vida, en mi vida. El que nos cambia, el que nos perfecciona. El que convence de pecado, de justicia, de juicio. Es el Espíritu Santo. Pero ¿quién es el Espíritu Santo? Es Dios mismo obrando en Él, en el poder de su Espíritu. En favor de su iglesia, de nosotros, de este mundo. Aleluya. Pero es el mismo Dios. Amén, hermanos. Digamos gloria a Dios. Así que Dios es único numéricamente. Y usted lo va a encontrar en toda la Biblia. Si usted se pasa por el libro de Nehemías, si usted se pasa por el libro de Esdras, si usted se pasa por los Salmos, si usted se pasa por Isaías, si usted se pasa por Jeremías, si usted se pasa por Ezequiel, si pasa por Oseas, si pasa por Zacarías, por Malaquías, si entra al Nuevo Testamento, entra Mateo, si usted pasa a Juan, si usted pasa a las cartas de Pablo, a Timoteo, a Tito y a los diferentes escritores, si usted pasa por Judas, si usted pasa por Apocalipsis, la Biblia le está diciendo es que yo soy Dios y no hay más. Amén. Él nos está diciendo eso. Él es único numéricamente hablando. Amén. Y eso es importante que usted y yo lo comprendamos. Hermano, eso no es que lo diga la iglesia pentecostal. Eso lo dice Dios en su palabra. Amén. Pero Dios también es único en poder. Y es otra de los atributos de Dios que lo cataloga y lo demuestra único en todos los aspectos. Hermano, Dios es único en poder. No hay quien lo iguale, ni quien se acerque, ni quien pueda compararse al Dios que usted y yo adoramos, al Dios a quien servimos, al Dios a quien venimos a hacerle culto. Hermano, Él es único en poder. Amén. Por eso en esta mañana yo quiero invitarle, hermano, en medio de sus problemas, sus temores, sus miedos, yo quiero invitarle a que usted entienda, Él es único en poder. Al nada se le sale de las manos. Esta pandemia que estamos viviendo, a Dios no se le ha salido de las manos. No, el mundo está asustado, pero a Dios no se le ha salido de las manos. Dios tiene el control de todas las cosas. Isaías 44, versículo 8. No temáis, ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad, y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. ¿Y qué nos enseña Dios? No hay Dios sino yo. ¿No hay qué? No hay fuerte. No conozco ninguno. Hermanos, si Dios lo dice, ¿por qué la gente lo anda buscando? Si Dios dice, es que no hay Dios sino yo, ¿por qué la gente anda buscando otro Dios? ¿En cuántos crees? En dos, pero Dios dice, yo no conozco sino uno. Amén. Pero la gente dice, no, es que son dos. Pero Dios dice, no, yo no conozco sino uno. Pero déjeme decirle, pero luego Él dice, no hay fuerte, aleluya. Y ¿sabe qué dice? Yo no conozco, hermano, ningún fuerte. Qué bueno que usted en esta mañana lo pueda entender. El único grande, el único suficiente, el único poderoso, el único que tiene el control, es el Dios a quien usted está adorando en esta mañana. Él es el único, hermanos. Aleluya. Y a Él sea la gloria en esta mañana.
A Él sea la honra, y qué bueno que usted lo entienda. Y cuando usted esté en miedos, temores, enfermedades, entienda que el Dios a quien usted adora es suficiente, es poderoso, es grande. No hay nada que se asemeje ni se compare. Hermano, es hora de que dejemos los miedos. Hay gente que dice: pastor, es que siento que me hacen esto en la casa, me mueven, la puerta se abre. Hermano, es porque no estás conociendo el Dios que tiene. Pero el Dios que tú tienes es suficiente para orar, para liberar, para hacer milagros. Aleluya. Él es suficiente, iglesia. Hermanos, Él es suficiente. Y qué bueno que usted en esta mañana pueda entenderlo. Isaías en el capítulo 40, el verso 28, nos lo está diciendo. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es? El cual creo que no desfallece, wow, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. ¿Usted entiende la dimensión de lo que está diciendo este pasaje bíblico? Él está diciendo: ¿no has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová? Él es eterno, aleluya. Hermano, Él no tiene ni principio ni fin de día. Pero luego nos dice: Él creó los confines de la tierra. Eso que los hombres están tratando de investigar hoy y de buscar y de hallar vida y mandan misiones a buscar. Hermano, la Biblia ya nos lo dice: Él creó los confines de la tierra. Y cada que la gente sale de este espacio terrestre y va a investigar, se asombra y dice: descubrimos esto y vimos aquello, y qué maravillas y qué cosas y qué equilibrio, y el universo y la creación finita del universo. ¿Quién creó todo eso? Hermano, la palabra de Dios ya lo está diciendo. El Dios que es todopoderoso, el que es único en poder, Él es el que creó los confines de la tierra. Aleluya. Ese es el Dios que usted y yo adoramos, creemos, a quien le servimos. Aleluya. A su nombre sea la gloria. Hermano, Él es único en poder. Por eso, hermano, en esta mañana, que su fe no decaiga. Que nuestra fe no decaiga en Él. Que nuestra confianza en Él no mengüe. Él sigue siendo el mismo. Él hace milagros. Él tiene poder para sanar. Él tiene poder para liberar. Él es el mismo, hermano, que cuando se pronuncia su nombre con poder, algo sucede. Gloria al nombre de Jesús. Él es el mismo, gloria al nombre de Jesús, ante el cual tiene que retroceder las fuerzas del mal. Él es el mismo, hermano. Su poder es suficiente. Gloria al nombre de Jesús. Él no ha cambiado. Somos nosotros los que tendemos a cambiar. Pero Él es el mismo. Y qué bueno que en esta mañana usted lo comprenda y diga: mi Dios es suficiente. Mi Dios tiene el control. Mi Dios sabe todas las cosas. Mi Dios guiará mi vida en medio de la crisis que viva, por difícil que sea. Es que usted está creyendo en el único que tiene todo el poder. Yo no sé si usted me escuchó esta mañana, pero estamos creyendo en el único que tiene todo el poder, que puede hacer grandes maravillas, que puede hacer grandes obras, que puede hacer grandes prodigios. Él es el único, hermanos. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Él es el único, suficiente, capaz, poderoso, bendito por los siglos de los siglos. Amén. Pero escúcheme algo: Él es único numéricamente, Él es único en poder, pero Él es único en justicia y en amor. Hermanos, nadie como Él, para que
haga lo que hizo en favor de nosotros y pudiese intervenir la justicia y el amor sin faltar a ninguno de los dos. Dios no faltó a su justicia cuando nos mostró su amor. Y cuando nos mostró su amor, no faltó, hermano. O cuando nos mostró su justicia, no faltó a su amor. Y cuando nos mostró su amor, no faltó a su justicia. El único que puede hacer eso es Él. Romanos capítulo 5, versos 6 al 11. Aleluya. Hermano, el Dios que tenemos, el Dios a quien adoramos, aleluya, el Dios a quien le servimos, Él es único, Él es maravilloso, Él es suficiente. Amén. Versículo 6 de Romanos 5. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Verso 7. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aleluya. Verso 10. Verso 9, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Verso 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Verso 11, todos, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora, hermanos, en Él, y escucha esto, se mostró la más grande obra de amor a la hora de salvarnos a nosotros, pero en Él se cumplió la justicia. Él es único, en Él podía conjugar la justicia perfecta y el amor perfecto. ¿Sabe qué quiere decir eso, hermano? Que Él cobró la justicia y lo que demandaba la justicia se cumplió en Él, pero la muestra de su amor y el amor que era necesario para salvarnos también lo pudo propiciar. ¿Sabe por qué? Porque el Dios que usted y yo tenemos es un Dios único, aleluya. No hay nadie como Él, ni que se le asemeje, ni que se compare. Él es incomparable. Gloria al nombre de Jesús, aleluya. Él es único, hermano. Hermanos, esta es una de las obras más maravillosas de Dios con el ser humano. Y es importante que lo entendamos. Conjugar perfectamente la justicia y el amor es algo maravilloso. La justicia demandaba que el hombre era culpable, había quebrado la justicia y debía responder por ello. Pero ¿sabe qué hizo Dios? Proveyó todo para que la justicia quedara satisfecha. Se pagó por la culpa, pero mostró su amor. Hermano, y yo quiero que usted entienda algo esta mañana. Dios no quedó atrapado en dos cosas imposibles. No. El Dios de amor que se preocupa por nosotros es un Dios de juicio. Amén. Es un Dios de justicia. Y la buena noticia, hermano, es que lo maravilloso de todo esto es que a través de la cruz, Cristo retuvo la justicia y nos ofreció el perdón. En la cruz del Calvario, Él cumplió la justicia, pero también nos dio el perdón. Y yo no sé si para usted eso es algo grande y glorioso, pero gracias a eso, hermano, experimentamos su compasión. Y déjeme decirle, pasamos de ser enemigos a ser amigos de Dios. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Hermano, en la cruz
Se cumplió la justicia, pero se dio el perdón. Y eso nos hizo pasar de enemigos a amigos de Dios. Eso es algo grande. Eso es algo glorioso. Hermanos, Dios no nos ofreció a expensas de su justicia el perdón y la misericordia. No, no, no. No lo hizo a expensas. Voy a tener que dejar a un lado la justicia para poder mostrarles el amor, el perdón y la misericordia. No fue así, hermano. Dios cumplió la justicia. A través de la justicia es que Él hizo lo que hizo en la cruz del Calvario, hermano, y al cumplir la justicia nos dio perdón. Y déjeme decirle, y ese perdón nos permitió acercarnos a Dios. Aleluya, hermano, esa es la obra más gloriosa que el Señor Jesucristo ha hecho por nosotros. Satisfizo la justicia que había que cumplir, pero nos extendió su amor, su misericordia, su perdón, su gracia, por la cual usted y yo en esta mañana estamos en este lugar y podemos decirle gracias Dios, aleluya, gracias Señor, porque por eso que tú hiciste es que yo puedo estar aquí en esta mañana. Gloria al nombre de Jesús. ¿Sabe? Usted se puede llamar hijo de Dios esta mañana por esta obra, porque Él es único en justicia, pero único en amor. Por eso es que usted se puede llamar hijo de Dios. Por eso es que usted esta mañana puede venir y levantar sus manos y adorar a Dios, y Dios lo escucha. Por eso es que usted esta mañana puede decir: soy salvo. ¿Salvo? Nosotros, eso es muy grande. Pero ¿sabe usted por qué lo puede decir? Porque el Dios único, en perdón, en amor y en justicia, le abrió la puerta a usted y me la abrió a mí. Por eso esta mañana usted y yo estamos aquí, hermano, y el que entiende esto, vivirá su vida, la vivirá para Dios. Amén. Hermano, el que entiende esto, no tiene en su vida, no tiene mirada hacia atrás. Él dice: yo solo conozco un camino. Y es que yo estaba perdido allá en el mundo, pecador sin esperanza. Pero el único Dios del cielo, el que no hay más, que tiene todo el poder y la grandeza y la majestad, mostró la más grande obra de amor y de redención, y cumpliendo su justicia, para que yo en esta mañana esté aquí y me pueda llamar su hijo. Aleluya. Oh hermano, eso es muy grande. Yo no sé si usted lo dimensiona, pero hermano, ni los ángeles del cielo logran entender la magnitud de esto que Dios hizo por nosotros. Oh, dígale gloria a Dios esta mañana. Aleluya. Hermanos, nuestro Dios es único. Único en justicia, único en amor. Y yo le quiero decir, hermano, qué bueno que usted esta mañana lo pueda entender. Que este Dios, el Dios a quien usted le hace culto, al Dios al que usted se levanta en la mañana a orar, al Dios al que usted en la noche se arrodilla a darle gracias, al Dios al que usted está leyendo la Biblia y está aprendiendo de Él, el Dios al que usted viene a este lugar a adorar, hermano, no es un Dios cualquiera. Él es el único Dios, es el Dios supremo en poder, y ese Dios hizo por usted algo extraordinario que lo tiene en esta mañana aquí, aleluya. Y usted hoy es libre, no por usted, por su infinita gracia y misericordia, es que nosotros estamos hoy aquí y somos sus hijos. Pero este Dios es único en su entrega. Hermano, nadie como Él para entregar lo que entregó por usted y por mí. Y yo quiero que usted comprenda que Él es único numéricamente, único en poder, único en justicia y en amor, pero escúcheme, único en entrega. Porque los seres humanos
damos algo a cambio de algo. El mundo da algo a cambio de algo. Pero Dios lo dio todo por usted y por mí. Pero ¿qué podíamos nosotros ofrecerle a Dios? Yo quiero preguntarle en esta mañana, ¿qué tiene usted o qué tengo yo que puede impresionar a Dios? No tenemos nada que lo pueda impresionar. Pero hermano, sin embargo, Él no dio una parte de sí, Él no dio algo de sí. Él entregó su propia vida en la cruz del Calvario, cuando vino y se hizo hombre, para que usted y yo en esta mañana podamos estar aquí. Hermano, esa entrega fue total, esa entrega fue absoluta, esa entrega fue por amor, esa entrega fue con sacrificio. ¿Sabe por qué? Para que usted esta mañana esté aquí y diga: soy salvo. O alguien que diga aleluya. Alguien que diga aleluya. Hermanos, esa obra de Jesucristo en la cruz del Calvario mostró el amor y la entrega de Dios por nosotros. Juan 15:13 dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Sabe? Dar la vida. Hermanos, dar la vida. Cuando Efesios dice que estábamos muertos en delitos y pecados, yo no sé si usted alcanza a dimensionar lo que significa nuestro estado primario antes de estar aquí, antes de que Cristo hiciera lo que hizo. Hermano, nuestro estado primario era un estado de muerte, de desolación, de desconsuelo, un estado sin esperanza. La Biblia dice: sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa era nuestra condición y nuestro estado. Pero hermano, que el Dios del cielo haya hecho lo que hizo y la manera en que se entregó y se ofreció, tenemos que decir: Él es único, aleluya. No hay otro que pudiera hacer lo que Él hizo en favor de usted y de mí. Gloria al nombre de Jesús. Oh hermano, eso es grande. Amén. Romanos 5, 7 y 8. Mire lo que dice la palabra de Dios. Ciertamente, apenas morirá alguno por un. Hermano, lo que el versículo está diciendo es: alguien haría un sacrificio grande, pero por alguien muy bueno, justo, pero no por alguien como usted y como yo. Apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Verso 8. Pero Dios, ¿qué hizo? Muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, hermano, eso es sublime. Cristo murió por nosotros, aleluya. Yo no sé, hermano, qué signifique eso en su vida, pero Cristo murió por nosotros. El justo por los injustos, el inocente por los culpables. Hermano, el dueño de todo por los que estaban en miseria. Pero lo hizo todo para que usted y yo en esta mañana podamos decir: Señor, soy tu hijo, pero no por mis méritos, sino por tu entrega en la cruz del Calvario. Oh hermano, eso es algo glorioso, aleluya. Eso es algo que quien lo entienda vivirá en gratitud. Eso es alguien que quien lo entienda, hermano, podrá alabar a Dios, aleluya. Podrá decirle: Señor, gracias. Yo no sé si usted en esta mañana puede decirle gracias. Yo no sé si usted en esta mañana puede decirle: Señor, gracias.
Oh, pero que la iglesia no vivamos como el mundo, hermano. El mundo vive como si Dios no hubiese hecho nada. La gente vive en una tradición donde ellos dicen creer en Dios, pero hermano, el Dios en que creen no les merece nada a ellos. Pero este Dios que se entregó merece que usted y yo nos entreguemos. Hermano, la gente dice que Dios hizo, que Dios obró, que Dios hizo maravillas, que todo se lo debe a Él, pero no están dispuestos a entregar nada por Él, por el que se entregó con todo. Pablo lo está diciendo, no escatimó su vida, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, se entregó, hermanos, hasta la muerte y muerte de cruz. Yo quiero decirle a los hermanos que están aquí y a los amigos que están aquí, el que usted en esta mañana diga que es salvo, costó la entrega del Señor Jesucristo hasta la peor condición, hasta el estado más difícil, hermano, hasta la muerte y muerte de cruz. Tuvo que llegar para que se pudiese decir que usted en esta mañana tiene salvación. Wow, esto es grande, hermanos. Esto es maravilloso. Esto es para que los hijos de Él digan: Señor, ayúdame, pero que yo nunca me desvíe de este camino. Esto es para que usted le diga: Señor, ayúdame, pero que yo mantenga firme. Esto es para que usted le diga: Señor, lo que tenga que hacer lo voy a hacer, Señor. Tú te entregaste por mí, ¿cómo no me voy a entregar yo, Dios? Hermano, lo que Dios pida será poco. Lo que haya que hacer por Dios será poco. Lo que haya que entregar por Él será poco. Y yo quiero preguntarle en esta mañana, ¿será mucho lo que tú y yo estamos haciendo por Él? ¿Consideras que lo que haces por Él, tu entrega, tu servicio, tu vida, es mucho por Él? Pero déjeme decirle un quinto y último punto en que Él es único. Número uno, Él es único numéricamente. Número dos, Él es único en poder. Número tres, Él es único en justicia y en amor. Número cuatro, Él es único en entrega. Número cinco, hermanos, Él es único en su identificación con nuestro dolor. Y yo quiero que usted en esta mañana entienda algo. Él, el único Dios, en poder y en autoridad, en número, en grandeza, en majestad, en gloria, en sublimicidad, único en todo, no tenía por qué venir y sufrir por nosotros. Pero este único Dios se identificó con usted y conmigo en el dolor. Por eso nadie puede decir que el Dios en que ellos creen se ha identificado con ellos en su dolor. ¿Sabe? Por el contrario, los que creen en otros sistemas religiosos del mundo, ellos no logran comprender, decir que Dios, que el Rey, que el Dueño haya llegado hasta el nivel que llegó nuestro Señor para hacer eso. No, los que creen en el Islam, hermano, ellos dicen: no, Él es poderoso, pero no puede hacer eso, no llegaría hasta esa condición, hermano, porque esa es la creencia que ellos tienen. Oh, hermano, pero nuestro Dios, aleluya, Él vino a este mundo, se metió en medio nuestro, vivió y sufrió y fue hasta la cruz llevando su dolor, su oprobio, llevó en Él su propio dolor, para que usted y yo en esta mañana tengamos que decir: tenemos paz para con Dios por medio de lo que Él hizo. Gloria al nombre de Jesús, aleluya, aleluya.
Hermanos, Dios es único en su identificación con nuestro dolor. ¿Sabe? Cuando Lázaro murió, Él lloró. Él lloró. Eso no lo puede contar sino usted y yo, que el Dios en que creemos sabe lo que produce la muerte, el dolor de la muerte. Él lloró cuando escuchó la noticia de que Lázaro había muerto. Hermano, Él sintió compasión, Él sintió amor y Él dio perdón, porque es un Dios que se identifica con nosotros. Y yo quiero que usted entienda, Dios no está lejos, Dios está cerca. Ese fue su propósito en todo lo que hizo, acercarse a nosotros, identificarse con nosotros, vivir con nosotros, sufrir con nosotros, caminar entre los hombres, vivir entre los hombres. Vivir el dolor, la tristeza, la angustia, el sufrimiento. Pero ¿sabe por qué? Porque Él es único. ¿Sabe por qué? Porque no hay otro como Él. Aleluya. Diga gloria a Dios. Hermano, Él por nuestro sufrimiento. Él murió por nuestro sufrimiento. Y déjeme decirle, hermano, Dios prefirió sufrir con nosotros que no sufrir y estar sin nosotros. Escúchelo. Dios prefirió sufrir con nosotros que no sufrir y estar sin nosotros. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que para que usted esté aquí, 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 para que usted tenga el título de hijo de Dios, para que usted esté aquí y pueda decir soy salvo, el Señor tuvo que sufrir y Él eligió el sufrimiento y eligió la cruz y eligió el dolor y eligió el calvario y eligió la corona y eligió los clavos y eligió el martirio para que usted esta mañana esté aquí y diga soy salvo, Cristo me salvó. Gloria al nombre de Jesús. Hermano, es un Dios que se identifica con sus hijos. Yo no sé si usted lo considera grande. Aleluya, aleluya. Él es el único, hermanos. Y sabe, un hombre se burló de él. Uno de los grandes ateos del siglo pasado, Federico Nietzsche. Y sabe, él dijo, Dios en la cruz. Pero para él, lo que para él era motivo de burla, hermano, para nosotros es nuestra esperanza de gloria. Lo que para él era motivo de risa, para usted y para mí, es nuestra esperanza más grande, aleluya, que el Dios del cielo, el único numéricamente, el único en poder, el único en justicia y en amor, el único en entrega, viniese hasta la cruz y diese su vida. Eso es identificarse con sus criaturas, hermano. Eso es lo que nos tiene aquí. Yo no podría creer en un Dios que no me ame de tal manera, oh hermano, pero como lo hizo, por eso estoy aquí en esta mañana, porque hay un Dios, hermano, no cualquier Dios, el único Dios, aleluya, pero nos amó de tal manera que estuvo dispuesto a venir, y no solo a venir, sufrió por mí, por ti, aleluya. Oh hermano, eso es grande. Y todo el que lo logre entender en esta mañana podrá decirle gracias. Oh hermano, el que lo logre entender podrá decirle Señor, gracias. ¿Sabe qué nos hace creer en Él? Vivir para Él, vivir en gratitud. Que hermano, el Dios perfecto, santo y único vino hasta la cruz del Calvario y sufrió para darme salvación y vida eterna. Yo no sé cuántos en esta mañana están agradecidos con Él. Él no es un Dios que ignoró el dolor
de sus criaturas. Él es un Dios que se identificó con el dolor de sus criaturas. Por eso, hermano, en este momento, en esta pandemia, yo le quiero decir, Dios sabe lo que vivimos y lo que sentimos. Hermano, no estamos solos. Dios sabe lo que vivimos y lo que sentimos. Y tenga la seguridad que Él nos guiará. Amén. Él se identificó con el dolor nuestro. Hermano, Dios estuvo dispuesto a sufrir con nosotros. Y yo quiero que usted entienda algo. Los cristianos adoramos a un Dios, hermano, que nos ama demasiado. Y nos ama tanto que no está lejos de nuestro sufrimiento y de nuestro dolor. Y qué bueno que usted en esta mañana lo entienda. Él no está lejos del dolor de su creación. Hermano, Él no está lejos de la angustia de sus hijos, ni del dolor de su iglesia, ni de sus criaturas. Él sabe lo que vivimos y lo que pasamos en nuestra vida. Mateo 26, 28 dice: está la angustia que me invade, que me siento morir. El Señor lo que está diciendo es: tengo un dolor. Esto que estoy haciendo por ustedes, este pacto, este sacrificio que hago para que ustedes tengan perdón de pecado, me causa un dolor tan grande. Pero hermano, ese es nuestro Dios, aleluya, dispuesto a entregarse, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecado. Hermano, cuando Él estaba diciendo esto es mi sangre, Él estaba diciendo esta es mi entrega. Lo estoy entregando todo por ustedes. Este es mi sacrificio. Me estoy identificando con ustedes. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. ¿Sabe algo, hermano? No hay sacrificio ni dolor grande que Él no lo entienda. No hay angustia que Él no la comprenda. Dios sabe lo que es el dolor. Por eso, si usted esta mañana está viviendo, está pasando, está enfrentando alguna situación de dolor difícil, le quiero decir, si alguien sabe el dolor, es Él. Pero también le quiero decir, si alguien en su caminar con Cristo, por caminar con Él, está viviendo un dolor, una angustia, yo le quiero decir, no se preocupe, su recompensa está en el reino de los cielos. Porque si alguien sabe el precio del sufrimiento, del dolor, de la angustia, de la dificultad, es el Dios que tenemos, aleluya. Oh hermano, Él es único. Iglesia del Señor en Aruba, Él es único. Hermanos, Él es único. Este Dios que tenemos es único, es maravilloso, es especial. No hay otro que se pueda comparar a Él. Hermano, es único en numéricamente, es único en poder, es único en amor y en justicia, es único en entrega y es único en su identificación con su dolor y con mi dolor. Yo le quiero preguntar en esta mañana, ¿dónde podremos encontrar un Dios como el que tenemos nosotros? Aleluya. Hermanos, no hay otro como Él. Pero usted que tiene un Dios como el que tiene, qué bueno que al conocerlo usted pueda decir, no puedo vivir de cualquier manera ante un Dios tan grande, tan sublime, tan poderoso, pero tan bueno. Hermano, yo no sé si usted me entiende en esta mañana, pero si usted en esta mañana logra comprender que en poder Él es único, que en grandeza Él es único, que numéricamente es único, pero también en su entrega y en su identificación por nosotros es único. Eso me llevará a mí a entender dos cosas: que tengo al Dios poderoso de mi lado, pero también tengo al Dios más amoroso de mi lado. La pregunta es, ¿de qué manera yo respondo a ello entonces? ¿Cómo respondes tú esta mañana ante Él? Yo quiero invitarte a que estés de pie en esta mañana.
¿Cómo respondemos ante Él esta mañana? Yo no sé si usted quiera decirle algo a Él. Yo no sé si esta mañana usted tenga una palabra para decirle al Señor. Yo no sé si un amigo aquí en esta mañana entiende ante quién está. Yo no sé el hermano que está aquí, la hermana que está aquí. No sé, hermano, si usted entiende ante quién estamos en esta mañana. Gloria al nombre de Jesús. Yo no sé, hermano y hermana, si usted entiende ante quién estamos, a quién le cantamos, a quién le hacemos reverencia, ante quién batimos nuestras manos, ante quién alzamos nuestra voz. Yo no sé si usted lo entiende.